Siguiendo con el tránsito intestinal, en esta primera imagen estamos viendo que el vario ya se transitó por las asas tanto de yeyuno como de íleon. Esta, digamos que es una imagen normal de un tránsito intestinal y se le llama o se le conoce como en plumas de ave porque los pliegues, o la mayoría, ¿verdad? La mayoría de los pliegues tienen características normales, excepto aquí a nivel del duodeno que sí se ven engrosados, tiene una duodenitis. En esta otra ya vemos más claramente el engrosamiento precisamente de esos pliegues, ¿verdad? Principalmente a nivel de la arcada duodenal y al inicio de las asas de yeyuno. Se ven, los pliegues engrosados son estas imágenes radiolúcidas o negras que aparecen precisamente porque en este caso los pliegues protruyen hacia la luz y no pueden ser cubiertos por el vario, por eso los vemos así negritos o radiolúcidos. En ocasiones también se pueden ver lesiones que protruyen hacia la luz, en este caso nódulos, ¿verdad? Como unas lesiones redondas que protruyen hacia la luz y que también no pueden ser cubiertas por el vario y que por eso las vemos así como defectos de llenado negativos que son de forma redondeada. Se trata de formaciones pseudopolipoideas que separan los pliegues normales. Los más típicos son los del linfoma, que es un ejemplo de lo que estamos viendo aquí, que constituyen una de las formas más características de su presencia radiológica. Sin embargo, la poliposis y algunas metástasis pueden tener este aspecto parecido. También pequeños nódulos, que serían todas estas imágenes redonditas, defectos de llenado negativos redonditos, pero que son de 2 a 3 milímetros de diámetro, diseminados de manera difusa, es decir, en gran parte del intestino, se conocen como granos de arena y se deben a la presencia de los villi, dice, o de los villi, ¿verdad? Las vellosidades que se encuentran en la mucosa del intestino, distendidas por infiltraciones de material proteináceo, por ejemplo la macroglobulinemia de Waldenström, o de células cebadas como en el caso de la mastocitosis. También puede asociarse a linfocitos, ¿verdad? Y la enfermedad se conoce como hiperplasia nodular linfoide. Otro ejemplo de patologías intestinales son los divertículos. Y como podrán ver, los divertículos son como pequeñas bolsitas o saculaciones que protruyen hacia afuera de la luz del intestino. Los divertículos a nivel digamos, del intestino delgado son poco comunes, sin embargo, pues se pueden llegar a observar. En esta primera imagen, que es parte de un tránsito intestinal, vemos aquí el estómago, ¿verdad? Lleno también de vario, viene aquí el duodeno, vienen las primeras asas de yeyuno y observamos esta gran saculación. A este defecto de llenado se le llama defecto de llenado positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pueden llenar de vario, como en este caso, y salen fuera de la luz del intestino. Miren qué grande es este divertículo. Prácticamente la mitad del estómago, ¿verdad? O con el tamaño muy parecido al estómago. En esta otra imagen vemos varios divertículos. Aquí también tenemos el estómago lleno de vario. Viene aquí el duodeno, empieza el tránsito intestinal hacia asas de yeyuno, pero en su trayecto vamos viendo múltiples, miren, saculaciones. Incluso aquí se ven como una especie, como si fueran de honguitos, ¿verdad? Con su pedículo, precisamente porque estas lesiones salen fuera de la luz intestinal, se llenan de vario y aparecen como estas imágenes, como si fueran pequeñas esferas, ¿no? Por fuera del tubo digestivo. Son divertículos a nivel del intestino delgado. Y hemos comentado que el tránsito intestinal entonces consiste en tomar varias proyecciones cada 15 minutos según vaya transitando el vario a través de las asas de yeyuno y de íleon y que termine el estudio precisamente cuando ese vario llega a la válvula ileocecal. Ya cuando vemos porción de ciego ya se terminó el tránsito intestinal, que esto lo normal es que ocurra entre 1 a 5 horas. Una vez que ya se terminó el estudio, podemos tomar radiografías, se les dice, o proyecciones panorámicas, en donde observamos todo el tránsito de la columna de vario por las asas de yeyuno, por las asas de íleon. Aquí ya estamos muy cerquita
o se encuentra la válvula ileocecal, y aquí de plano ya podemos ver que ya se transitó hasta el colon. Entonces aquí ya damos por terminado el tránsito intestinal. El siguiente estudio se llama colon por enema o enema varitado, y pues se define como el estudio radiológico a través de medio de contraste del intestino grueso. El objetivo es estudiar la forma y la función del intestino grueso y detectar cualquier condición anormal. También ese tipo de estudio consiste en ir tomando diferentes proyecciones en los diferentes segmentos del colon e ir revisando muy meticulosamente a través de la fluoroscopía. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Pues principalmente el megacolon tóxico, biopsia reciente del colon, la sospecha de perforación de víscera hueca, la obstrucción o sospecha de obstrucción del intestino grueso o abdomen agudo. Entonces, para este tipo de estudios va a ser importante una preparación para el paciente, ¿verdad? Que básicamente consiste en realizar todo un proceso unos 2 días previos a la toma del estudio. Vamos a imaginarnos que si hoy es miércoles, lo tenga para el día sábado. Entonces es importante pedirle al paciente que pues esté comiendo comida, quise decir que tiene que consumir una dieta blanda, baja en residuos, es decir, evitar pues comer mucha carne, mucha verdura que pudiera tener mucha fibra, frijoles, pan o tortillas. Eso no lo debe de consumir el paciente, sino tener básicamente una dieta blanda. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que no produzca mucho residuo o materia fecal que nos impide realizar el estudio. Bueno, ya que le pedimos al paciente que tenga esa dieta blanda por lo menos 2 días antes, también se le va a recomendar que se purgue este paciente. Para eso, pues hay diferentes cosas, ¿verdad? Desde aceite de ricino, o hay ya preparados en las farmacias, conocidos como el Nuliteli, por ejemplo, o el X-Prep, en donde estos medicamentos, digamos, que van a actuar como purgantes, dependiendo de lo que compren, pues se tomará 2 días previos al estudio o incluso un día previo al estudio. La finalidad es eso, que actúe como una purga y que elimine todos los residuos o la materia fecal del intestino grueso, que es lo que vamos a evaluar. Aparte de este purgante por vía oral, muchas veces es necesario que se hagan 2 lavados intestinales. Esto generalmente, por ejemplo, les digo, si fuera para el día viernes, pues el paciente tendría que realizarse un lavado intestinal el jueves en la noche y otro lavado intestinal el viernes, supónganse en la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana. Con esta preparación, lo que se pretende es que el intestino grueso esté completamente limpio, ¿verdad? Que no lleve materia fecal. ¿Para qué? Para que a la hora de introducir el medio de contraste o el bario, ¿verdad? No se mezcle con la materia fecal y nos den falsas patologías, ¿verdad? Que incluso pudiésemos confundirlas con alguna neoplasia. Y entonces, ¿cómo vamos a saber si este paciente viene adecuadamente preparado, ¿verdad? Después de todo lo que ya comentamos. Pues se le toma una radiografía simple de abdomen y ahí se ve. ¿Se acuerdan que les comentaba que la imagen en pompas de jabón quiere decir que el paciente tiene mucha materia fecal? Entonces, si nosotros observamos esa imagen o signo de pompas de jabón en diferentes segmentos del colon, o aunque sea en un segmento, no se puede realizar el estudio y le tendremos que pedir que se vuelva a realizar, ya sea también que se tome el purgante de nuevo o los lavados intestinales y citarlo pues al siguiente día. Esto es un estudio, muchachos, que es muy cansado para el paciente porque los debilita mucho. Como se la pasan en el baño, digamos evacuando, pues es muy probable que lleguen deshidratados, ¿verdad? Y pues con ciertas molestias todavía como cólicos. Entonces hay que tener mucho cuidado y explicarle también bien al paciente en qué consiste el estudio. Entonces, una vez que le tomamos la radiografía simple, pues nos va a servir para muchas cosas. Uno, pues en primer lugar para ver si el paciente viene adecuadamente preparado. Y otra es para descartar precisamente
las contraindicaciones de este método de imagen, que aquí ya las mencionamos, ¿verdad? Si hubiesen signos que se asocian a abdomen agudo, megacolon tóxico, probable perforación, que sería el aire subdiafragmático, definitivamente el estudio no se puede realizar. Acuérdense también que les había yo dicho que cuando nosotros sospechamos de alguna perforación intestinal o una biopsia reciente, una cirugía reciente, no se puede utilizar el bario, se utiliza yodo. Y ahorita vamos a ver también un poquito de la técnica. Bueno, me había adelantado un poquito y les expliqué, ¿verdad?, en qué consistía la preparación del paciente, pero básicamente es ayuno de 8 horas, suspender antiespasmódicos 24 horas antes, porque ya dijimos que también vamos evaluando la peristalsis en el tubo digestivo, dieta blanda 2 días previos a la realización del estudio, tomar algún laxante o purgante, dependiendo 2 días a 1 día antes del estudio, realizar los lavados por vía rectal, esos generalmente son 2, y más o menos uno 12 horas antes del estudio y el otro 6 horas antes del estudio, más o menos. Y la técnica, bueno, ¿en qué consiste? Ya existen unas bolsas, que se llaman también así, bolsas para enema varitado, en donde estas bolsas están conectadas, ahorita les voy a mostrar la siguiente imagen, a un tubito, ¿verdad?, a una canulita, que es la que se va a colocar a nivel del recto del paciente. Este bario, pues dependiendo, ¿verdad?, dependiendo de las características que queramos dar a este estudio por imagen, puede ser con un solo medio de contraste, es decir, utilizar solo bario, o con doble medio de contraste, utilizando bario y aire. Acuérdense que el doble medio de contraste pues nos va a permitir diferenciar unas características más pequeñas o más al detalle de la mucosa, y se utiliza sobre todo en pacientes que puedan cooperar, ¿verdad? Pacientes que estén muy irritables o que de alguna manera no pueden cooperar, se hará solamente con el bario. Es importante comentarle al paciente cuando se le va a hacer el estudio, pues todos los pasos que vamos a seguir, que le vamos a colocar la sonda, que va a ser un poquito molesto, que a la hora de irle metiendo el contraste puede sentir cólico, ¿verdad? También una forma de disminuir un poquito esta situación es que a la bolsa que contiene el bario se le coloca un poco de agua, pues de preferencia tibia, ¿verdad? Tibia, un poquito más calientita, para que el paciente no sienta tanto cólico cuando se le realice el estudio. Aparte de que se le coloca el agua hasta cierta marca, también debemos de meterle aire, ¿verdad? Y eso pues tiene una boquilla, esa bolsita, en donde simplemente la inflas y entonces ya queda, digamos, esos 2 contrastes, el bario con el aire que le metimos, y ya queda lista nuestra pues nuestra bolsa para realizar el colon por enema. Aquí tenemos un ejemplo precisamente de esta bolsa para realizar enema varitado. Les digo, esta es la bolsa, contiene el bario, en este caso ya se le colocó el agua y ya nada más faltaría inflarla a través de esta boquilla. Tiene una sondita, ¿verdad?, que termina en una cánula, y esta es la cánula que se le va a colocar a nivel del recto al paciente, ya que este estudio se realiza instilando el medio de contraste desde el recto, y entonces de manera, digamos, como al revés, se irán llenando los diferentes segmentos del colon, es decir, primero lo que es el recto, luego el sigmoides, luego el descendente, el ángulo esplénico, el transverso, el ángulo hepático, hasta llegar al ciego. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, la radiografía, se le dice radiografía preliminar o radiografía previa al estudio, precisamente para ver si hay algún signo que nos indique algún abdomen agudo, para saber si el paciente viene adecuadamente preparado o si tiene imagen en pompas de jabón, que nos indicaría que no podemos realizar el estudio. En este caso tenemos algunas imágenes en pompas de jabón, sobre todo, ¿verdad?, en el colon transverso, por lo que el paciente se tiene que volver a preparar o por lo menos realizar esos lavados para limpiar el tubo digestivo.